cuanto a las particularidades de la muy santa vibración única de las 7 propiedades, solo las comprenderás cuando te haya explicado en el momento adecuado y en forma detallada, como te he prometido ya varias veces, todas las grandes leyes fundamentales de la creación y de existencia del mundo. Mientras tanto, en relación con el hecho que nos ocupa, has de saber que cuando la resultante integral de las vibraciones, o como dirían los seres terrestres, tricerebrados, cuando el rayo blanco penetra con la presencia que les propia en las esferas de la presencia de un planeta insapalniano, donde es posible su transformación, sufre al igual que todo surgimiento cósmico ya definido susceptible de realización posterior, el proceso cósmico llamado Dhar Klom. Es decir, su presencia sigue siendo la misma, pero su esencia se desintegra y genera procesos de evolución y de involución de las distintas vibraciones en los centros de gravedad que lo constituyen. Y esos procesos se realizan así. Ciertos grupos de vibraciones, centros de gravedad, se derivan de los otros y se transforman en terceros, y así sucesivamente. Durante estas transformaciones, el rayo blanco actúa por sus vibraciones, centro de gravedad, sobre otros procesos ordinarios de génesis y de descomposición planetaria que se efectúan en las cercanías. Y estas vibraciones, centros de gravedad, sometidas a las circunstancias ambientales, se fusionan según su parentesco de vibración, para convertirse en parte integrante de la presencia común de las formaciones en las que se operan esos procesos. Así, querido nieto, en cada uno de mis descensos personales al planeta Tierra, noté en todos tus favoritos, al principio sin intención consciente por parte de mi razón, y luego ya con un propósito deliberado, la alteración progresiva, y que finalmente llegó a ser para mí del todo evidente, que sufría dicho órgano eseral. Deteriorándose siglo tras siglo, la sutileza de percepción de ese órgano, mediante el cual tiene lugar en la presencia de los seres tricerebrados, la saturación automática de datos externos, que sirve de base a su posibilidad de autoperfeccionamiento, se debilitó hasta tal punto que durante nuestra quinta estancia allí, es decir, en la época del esplendor babilónico, usando la expresión de los seres contemporáneos favoritos tuyos, en el mejor de los casos ya no podían percibir ni diferenciar la fusión de las vibraciones, centro de gravedad, del rayo blanco, sino hasta el tercer grado de lo que se llama su acumulación septenaria, es decir, únicamente 343 tonalidades de color distintas. Es interesante resaltar que numerosos seres tricerebrados de ese período babilónico se habían dado cuenta del debilitamiento progresivo de la sutileza de ese órgano. Algunos de ellos incluso fundaron en Babilonia una nueva sociedad que suscitó entre los pintores de entonces una corriente muy peculiar. Esta corriente mencionada tenía como principio el de hallar y elucidar la verdad únicamente mediante las tonalidades comprendidas entre el blanco y el negro. Y para ejecutar todas sus obras empleaban exclusivamente las tonalidades comprendidas entre el negro y el blanco. Cuando tuve conocimiento en Babilonia de esa corriente peculiar de pintura, sus adeptos ya utilizaban para sus obras cerca de 1500 matices bien definidos del color que llaman gris. Esta nueva corriente pictórica hizo mucho ruido, como se dice, entre los seres que se esforzaban por llegar a conocer la verdad, al menos acerca de algo. Incluso sirvió de punto de partida a otra corriente, más original aún, nacida esta vez entre los que se llamaban entonces los odoristas babilónicos, que estudiaban y realizaban nuevas combinaciones de concentraciones de vibraciones, cuya influencia particular sobre el olfato de los seres
suscitaba efectos bien definidos sobre su psiquismo general, es decir, entre los seres que habían tomado como tarea encontrar la verdad mediante los olores. Ciertos partidarios de ese tipo de investigación, imitando a los adeptos de la nueva corriente de pintura, fundaron a su vez una sociedad análoga que tenía por divisa buscar la verdad en los matices comprendidos entre los olores que se desprenden desde el momento en que la acción del frío produce la congelación hasta el momento en que la acción del calor produce la descomposición. Tal como los pintores habían hecho con los colores, encontraron entre los dos olores extremos así definidos cerca de 700 matices muy distintos, de los que se sirvieron para sus investigaciones experimentales. No sé a qué los habrían conducido estos dos originales corrientes, ni dónde se habrían definido. Si cierto gobernador recién nombrado en Babilonia no se hubiera puesto, desde el tiempo de nuestra estancia allí, a perseguir a los adeptos de esa segunda corriente, ya que el olfato de estos, habiendo llegado a ser bastante sutil, comenzó a husmear y a descubrir, sin quererlo, varios de sus asuntos oscuros y malolientes, lo que lo incitó a liquidar por todos los medios a su disposición todo lo que se relacionaba, no solo con esta corriente, sino también con la primera. Con respecto al órgano del que habíamos comenzado a hablar, destinado a percibir la visibilidad de los surgimientos cósmicos exteriores a ellos, el debilitamiento de su sutileza entre tus favoritos no dejó de agravarse después de su período babilónico, hasta el punto de que en el tiempo de nuestra última estancia en la superficie de ese planeta, tus favoritos ya no tenían la posibilidad de percibir ni de distinguir, en lugar de 1.921.600 tonalidades de color que hubieran debido discernir, sino solo el resultado de la penúltima cristalización septenaria del rayo blanco, es decir, 49 tonalidades únicamente. Es más, dicha posibilidad no pertenecía más que a algunos de tus favoritos, estando los demás, probablemente la mayoría, privados incluso de ella. Pero lo más interesante en cuanto al debilitamiento progresivo de esa parte tan importante de su presencia común es el hecho, a la vez lamentable y cómico, de que aquellos de los seres tricerebrados contemporáneos, que todavía son aptos para distinguir esa miserable fracción del total de las tonalidades, es decir, apenas 49, consideran con un desdén presuntuoso a los demás seres, que han perdido incluso la facultad de distinguir ese triste número, y los miran como seres anormales, en quienes dicho órgano sufriera de una falta de desarrollo, y los califican como enfermos de daltonismo. Las 7 últimas fusiones de vibraciones, centros de gravedad, del rayo blanco llevaban entonces en Babilonia, tal como entre los seres contemporáneos de allí, los nombres siguientes: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Te voy a explicar ahora de qué manera los sabios que pertenecían al grupo de los pintores registraban, plasmando inexactitudes de la gran ley cósmica que llamaban ley del 7, mediante combinaciones de estos 7 colores distintos y de otras tonalidades independientes de segundo orden derivadas de ellos. Diversas informaciones aprovechables, así como los fragmentos del saber que habían logrado alcanzar. Debido a la propiedad especial de la que acabo de hablar, y que ya era bien conocida por los sabios pintores de Babilonia, en el proceso de transformación de la resultante integral de las vibraciones, o rayo blanco, cada uno de los distintos colores que lo componen, es decir, cada grupo de vibraciones, centro de gravedad, deriva siempre de otro y se transforma en un tercero. Por ejemplo, el color naranja proviene del rojo, y este mismo color naranja pasa a su vez a convertirse en amarillo, y así sucesivamente.
Así, cuando los sabios babilónicos tejían o bordaban con hilos de color, o cuando pintaban sus obras, disponían las diversas tonalidades, ya fuera en sentido longitudinal o en sentido transversal, o incluso en los puntos de intersección de las líneas de color. No en la secuencia en la que dicho proceso ocurre, es decir, el orden en el que se efectúa realmente este proceso según la ley del 7, sino de otra manera, y es en esa otra manera donde introducían también, de acuerdo a las leyes, los elementos de sus informaciones y de su saber. El jueves era el día dedicado al estudio de las danzas religiosas y populares, y los sabios que pertenecían a ese grupo de investigaciones presentaban, con las debidas explicaciones, todo tipo de danzas religiosas y populares, unas ya existentes y que simplemente habían modificado, y otras inéditas creadas totalmente por ellos. Para que te hagas mejor una idea y comprendas mejor de qué manera plasmaban en esas danzas lo que ellos querían, has de saber primero que ya desde mucho tiempo atrás los sabios de entonces habían descubierto que debido a la ley del 7, toda postura o todo movimiento de un ser está constituido de 7 tensiones que se equilibran recíprocamente, las cuales surgen en 7 partes independientes de su todo integral. Que cada una de estas 7 partes incluye a su vez 7 líneas de movimiento distintas, y que cada línea posee 7 puntos de concentración dinámica. En fin, que estas divisiones sucesivas se repiten de la misma manera y en el mismo orden, pero a una escala cada vez menor, hasta en la partícula más ínfima del cuerpo, en los llamados átomos. Así, en sus danzas, esos sabios introducían en sus movimientos, cuya concordancia seguía siendo de acuerdo con las leyes, unas inexactitudes voluntarias, también ellas de acuerdo a las leyes, en las cuales plasmaban en cierto orden las informaciones y los conocimientos que deseaban transmitir. Los viernes, días reservados a la escultura, los seres sabios que pertenecían a este grupo presentaban lo que se designaba entonces con el nombre de mini imágenes o maquetas, ejecutadas con un material al que llaman ellos arcilla. Estas mini imágenes o maquetas, que traían para exponerlas y darlas a conocer a los demás, representaban por lo general a seres o a grupos de seres semejantes a ellos, o bien a otros seres de formas exteriores diversas, de los existentes en su planeta. Entre esas obras se encontraban igualmente seres alegóricos, que estaban representados con la cabeza de una de las formas de seres de allí, el tronco de otra, las extremidades de una tercera, y así sucesivamente. Los sabios que pertenecían a este grupo, todo lo que querían transmitir lo plasmaban en inexactitudes, según lo que llamaban ellos la ley de las proporciones. Debes saber que todos los seres tricelebrados de la Tierra, y en particular los escultores de aquel tiempo, sabían que según la ley del 7, la dimensión de una parte determinada, cualquiera del todo integral de un ser, se deriva siempre de las dimensiones de otras 7 partes secundarias de ese todo, las que a su vez resultan de 7 partes terciarias, y así sucesivamente. Según esto, las dimensiones de toda parte, grande o pequeña, de su cuerpo planetario aumentan o disminuyen de una manera definida en proporción a esas otras partes del mismo cuerpo. Para comprender claramente lo que acabo de decir, la cara de un ser tricelebrado cualquiera puede servirnos de ejemplo. Las dimensiones del rostro de todo ser tricelebrado en general, y por consiguiente el de todo ser tricelebrado del planeta Tierra, depende de las dimensiones de las 7 partes fundamentales de la totalidad de su cuerpo, y las de cada parte de su rostro, tomadas separadamente. Depende de las 7 diferentes dimensiones de la totalidad del rostro. Por ejemplo, la dimensión de la nariz de todo ser resulta de las dimensiones de las otras partes de su rostro. Sobre esta nariz se hallan a su vez 7 áreas de dimensiones definidas. Estas áreas también poseen 7 dimensiones conformes a la ley,
y así sucesivamente, hasta el átomo de la cara que, como ya dije, resulta ser una de las 7 dimensiones independientes que constituyen las dimensiones de todas las partes de la totalidad del cuerpo planetario. En las variaciones que implantaban en esas dimensiones legales, los sabios escultores, miembros del club de los adeptos del legominismo, plasmaban entonces todas las informaciones aprovechables y los fragmentos de conocimiento que poseían y que querían transmitir a los seres de las generaciones venideras. El sábado, día de los misterios o día del teatro, tenían lugar las demostraciones presentadas por los sabios miembros del sexto grupo. Eran las sesiones más interesantes y, como se dice, las más populares. Personalmente, yo también prefería los sábados a los demás días de la semana, y trataba de no perderme ni uno solo, ya que las demostraciones presentadas en esos días por los sabios de ese grupo provocaban con frecuencia en los otros miembros de aquella sección del club una risa tan franca y tan espontánea que me hacía olvidar por momentos en medio de qué seres tricerebrados me encontraba, y yo mismo me entregaba a ese impulso seral, al que le es propio solo surgir entre seres de igual naturaleza. Para empezar, los sabios de ese grupo representaban mímicamente, frente a los demás miembros del club, diversas formas de emociones y de manifestaciones eserales, y luego escogían juntos, entre ellas, las que mejor se adaptaban a los diferentes detalles de tal o cual de los misterios que ya existían, o de los que ellos mismos acababan de componer. Después de lo cual plasmaban en las emociones y en las manifestaciones eserales que reproducían todo lo que deseaban transmitir mediante inexactitudes sistemáticas introducidas en los principios de la ley del 7. Es necesario que te diga, querido nieto, que si bien en esa época anterior los misterios, algunos de los cuales contenían muchas ideas constructivas conocidas por los antiguos, llegaban a veces, pasando automáticamente de generación en generación hasta la posteridad. Por el contrario, los misterios en el seno de los cuales los miembros sabios del club de los adeptos del legominismo introdujeron diversos conocimientos que contaban con transmitir así a sus descendientes lejanos, han dejado de existir casi totalmente en los últimos tiempos. Estos misterios, introducidos siglos antes en el proceso de su existencia ordinaria, comenzaron a decaer poco después del período babilónico. En un principio fueron sustituidos por lo que se llama Kesbadjis, o como se les denomina en nuestros días, en el continente de Europa, marionetas, antes de ser suplantados para siempre por las representaciones teatrales o espectáculos, que constituyen todavía en la actualidad una de las principales formas de su arte contemporáneo, y cuya acción es particularmente perniciosa en el proceso de gradual deterioro de su psiquis. Las representaciones teatrales vinieron a sustituir definitivamente a aquellos misterios al principio de la civilización contemporánea, cuando ciertos seres a los cuales habían llegado solo migajas de información sobre la actividad de aquellos sabios babilónicos, se pusieron a imitarlos y a hacer supuestamente lo mismo que ellos hicieron. Desde entonces los demás seres terrestres llamaron a esos imitadores de misterios comediantes, actores, e incluso en la actualidad artistas, y su cantidad, sea dicho de paso, ha crecido considerablemente en estos últimos tiempos. Los sabios de Babilonia, que pertenecían a este grupo, plasmaron diferentes informaciones valiosas, así como conocimientos que habían adquirido, mediante lo que se llama el curso de los movimientos asociativos de los participantes en los misterios. Aunque en esa época los seres tricerebrados de tu planeta conocían ya muy bien las leyes de los movimientos asociativos, sin embargo no ha llegado a los seres tricerebrados contemporáneos absolutamente ninguna información relativa a esas leyes. Dado que este curso de los movimientos asociativos no se efectúa
en la presencia de los seres tricerebrados que te agradan, de la misma manera que en la presencia de los demás seres tricerebrados en general, por razones especiales que son particulares de ellos. Voy a hablarte de esto con un poco más de detalle. El proceso es el mismo que tiene lugar en nosotros, pero en nosotros se efectúa solo cuando descansamos intencionalmente, para dejar que el conjunto del funcionamiento de nuestra presencia común transforme cómodamente, sin ser perturbado por nuestra voluntad, todos los tipos de energía eseral necesarios para la continuación de la existencia activa. Sin embargo, en ellos estas energías eserales de diversos tipos no pueden surgir, y además haciéndose de rogar, más que cuando están totalmente inactivos, es decir, durante lo que se llama su sueño. Debido a que igualmente que todos los demás seres tricerebrados de nuestro gran universo están constituidos por tres partes separadas, independientemente espiritualizadas, y cada una de ellas posee un lugar de concentración fundamental de todas sus funciones, es decir, una localización propia a la que ellos mismos han dado el nombre de cerebro. Toda impresión, ya sea que proceda de fuera o del interior, es percibida independientemente, según su naturaleza, por cada uno de sus cerebros. Luego, esas impresiones, como ocurre en la presencia de todos los seres, sin distinción de sistema de cerebros, se combinan con impresiones anteriores para formar un conjunto de datos, que bajo el efecto de choques ocasionales van provocando en cada uno de esos cerebros separados asociaciones independientes. Así, querido nieto, desde el tiempo en que tus favoritos dejaron totalmente de realizar conscientemente en su presencia común los deberes eserales del Pardolgo, cuyos resultados son los únicos que pueden hacer surgir en los seres a partir de asociaciones de naturaleza diversa, lo que se llama una sana mentación comparativa, al igual que la posibilidad de manifestaciones activas conscientes. Sus distintos cerebros, cuyas asociaciones respectivas se desencadenan de manera totalmente independiente, comienzan a generar en una sola y única presencia común tres impulsos eserales de origen distinto, lo cual hace que adquieran poco a poco en sí mismos como si fuera tres personalidades que no tienen entre sí nada en común, ni en lo referente a sus necesidades ni a sus intereses. Más de la mitad de todos los malentendidos que surgen en el psiquismo general de tus favoritos, sobre todo en estos últimos tiempos, son debidos en primer lugar a este proceso de tres clases distintas y asociaciones independientes que se efectúa en su presencia, las cuales suscitan en ellos impulsos eserales surgidos de tres localizaciones absolutamente diferentes en cuanto a su naturaleza y a sus propiedades. En segundo lugar, porque existe una conexión entre estas tres localizaciones, tanto en ellos como en todo ser tricerebrado, destinada por la gran naturaleza a cumplir cierta función en su presencia común. Y en tercer lugar, por el hecho de que todo choque provocado por una cualquiera de las impresiones percibidas y sentidas desencadena en dichas localizaciones asociaciones de impresiones de tres clases diferentes, y suscita por consiguiente en una sola y misma presencia tres impulsos eserales de índole absolutamente distinta. Por ello, experimentan casi siempre varias emociones simultáneas, y cada una de estas experiencias evoca en la totalidad de su ser una correspondiente necesidad de manifestación que se realiza de acuerdo con ciertas partes definidas de su presencia integral, produciendo el correspondiente movimiento. Y estas emociones asociativas de origen distinto se desarrollan en su presencia común y proceden unas tras otras, una vez más, según la ley del 7. De este modo, los sabios de Babilonia, miembros del club de los adeptos del legominismo, que pertenecían a este grupo, plasmaban los conocimientos necesarios en los movimientos y en los actos de los participantes en el misterio de la manera siguiente. Si, por ejemplo, uno de los participantes en el misterio, después de haber suscitado en uno u otro de sus cerebros, según asociaciones de acuerdo con las leyes, tal impresión nueva correspondiente a su papel, debía reaccionar con un movimiento o manifestación determinada, ejecutaba dicho movimiento o se entregaba a esa manifestación, no como habría debido hacerlo de acuerdo con la ley del 7, sino de otra manera,
y era en esas otras maneras donde los sabios de ese grupo insertaban, en cierto modo, lo que querían transmitir a las generaciones venideras. A fin, querido nieto, de que te hagas una idea concreta de las demostraciones a las cuales me gustaba asistir cada sábado para descansar de la intensa actividad que desarrollaba entonces, voy a contarte cómo aquellos sabios especialistas en los misterios representaban con mímica, frente a los demás miembros sabios del Club de los Adeptos del Legominismo, todo tipo de emociones viscerales y de manifestaciones que se desarrollaban según el curso de las asociaciones, y entre las cuales se escogían los elementos para los misterios futuros. En una de las grandes salas del club se había erigido, para esas demostraciones, una plataforma elevada, a la que llamaron reflector de la realidad. Los seres de las épocas posteriores a los cuales por casualidad fueron transmitidas informaciones relativas a estos sabios babilónicos especialistas en misterios y que se pusieron a imitarlos y a hacer supuestamente lo mismo, llamaron a ese género de construcción lo que todavía llaman en la actualidad un escenario. Al principio de la sesión generalmente subían dos participantes a ese reflector de la realidad o escenario. Uno de ellos permanecía durante un cierto tiempo de pie, inmóvil, como si prestara oído a su propio estado, dartelioistaniano, o como se dice todavía a veces, al estado asociativo de su propia experiencia general psíquica. Escuchándose a sí mismo, su razón percibía con claridad, por ejemplo, que la suma de sus emociones asociativas había tomado, por ejemplo, la forma de un deseo irresistible de dar una bofetada a otro ser, cuya simple visión había servido siempre de causa para iniciar la asociación de cierta serie de impresiones presentes en él, y que siempre provocaban en su psiquismo general experiencias desagradables, ofensivas para su propia conciencia de sí. Supongamos que esas emociones desagradables se produjeran siempre en él al ver lo que se llamaba entonces un irodó ajón, profesión a la cual los seres contemporáneos dan el nombre de policía. Una vez que esta inclinación dartelulstiana estaba clara para su razón, él se daba perfectamente cuenta al mismo tiempo de que, dadas sus circunstancias actuales de su existencia social exterior, jamás podría satisfacer plenamente dicha inclinación. Y por otro lado, habiéndose perfeccionado ya en su razón y reconociendo su sujeción al funcionamiento automático de las demás partes de su presencia común, comprende claramente que de la satisfacción de ese impulso depende el cumplimiento de un deber visceral de gran alcance para los que lo rodean. Tras reflexionar concienzudamente sobre todo esto, decide dar satisfacción a esa urgente inclinación lo mejor que puede, infligiendo al menos a ese irodó ajón un sufrimiento moral, evocando en él asociaciones que lo llevarán a experiencias desagradables. Se volvió pues con esa intención hacia el otro sabio que había entrado al mismo tiempo que él al escenario, y tratándolo entonces como a un irodó ajón o policía municipal, le dijo: tú, ¿no conoces tus obligaciones? ¿No ves que allí...? En ese momento señaló con el dedo en dirección a otra sala más pequeña del club, donde estaban otros participantes en las demostraciones de aquel día, y prosiguió: que allí dos ciudadanos, un soldado y un zapatero, se están peleando en la calle y perturban la tranquilidad pública, y tú, mientras tanto, estás ahí parado imaginándote ser Dios sabe qué, guiñando a las mujeres que pasan, esposas de honestos y dignos habitantes de esta ciudad. A través de mi jefe, el médico principal de la ciudad, te voy a denunciar ante tus superiores, poniendo en su conocimiento la poca atención y la despreocupación que pones en el ejercicio de tus funciones. A partir de ese momento, el sabio que había hablado, habiendo dicho por casualidad que tenía por jefe a un médico, adoptaba el papel de médico, mientras el segundo sabio adoptaba el de policía municipal. En cuanto a otros dos sabios participantes, que el policía municipal había traído de la otra sala, asumían entonces respectivamente los papeles de zapatero y de soldado.
Y estos dos últimos sabios tenían que hacer esos papeles del soldado y del zapatero, y manifestarse exactamente como tales, por la sencilla razón de que el primer sabio, obedeciendo a su estado dartelustniano y habiendo asumido el papel de médico, los había designado a ellos con esos nombres. Entonces estos tres sabios, a quienes el cuarto había impuesto inopinadamente la obligación de asumir todo tipo de percepciones y de manifestaciones conformes a las leyes propias de personas que les eran totalmente ajenas, o como dicen tus favoritos, de representar papeles prestados, es decir, los de soldado, zapatero y policía municipal. Se ponían entonces a dirigir sus emociones y las manifestaciones reflejas que ellas acarreaban, gracias a la propiedad de Seral llamada Ikriltatskakra, muy conocida por los sabios terrestres de aquella época, que ya habían perfeccionado su presencia lo suficiente como para realizar dicha propiedad. Los seres tricentrados pueden adquirir la propiedad Ikriltatskakra solo después de haber adquirido en su presencia personal lo que se llama la voluntad eso-ayeritorasñana, lo cual a su vez no puede ser obtenida más que gracias a los deberes eserales de Part Dolg, es decir, gracias a los esfuerzos conscientes y a los sufrimientos voluntarios. Es así como los sabios miembros del grupo de los misterios llegaban a ejecutar papeles prestados y a demostrar ante los demás sabios miembros del club las experiencias y las acciones reflejas anteriores surgidas de ellas, que se producían y se desarrollaban bajo la dirección de su bien informada razón. Después, de común acuerdo con los otros miembros del club, escogían entre los impulsos eserales así presentados, aquellos que correspondían mejor a su meta, y que de acuerdo con la ley del fluir de las asociaciones de origen diverso, debían ser vividas y manifestadas en acciones determinadas de los seres, después de lo cual incluían dichos elementos seleccionados en los detalles de algún misterio. Es importante subrayar aquí que los seres tricerebrados que pertenecían al grupo de los sabios que trabajaron sobre los misterios en aquel club de Babilonia reproducían realmente de manera asombrosa, hasta en sus menores detalles, las particularidades subjetivas de las percepciones y de las manifestaciones de los diversos tipos que les eran ajenos. Y lograban una reproducción tan exacta no solo por poseer, como ya te he explicado, la propiedad de Seral Ikriltatskakra, sino también porque, como todos los sabios terrestres de entonces, conocían a fondo lo que se llama la ley de tipo, y sabían perfectamente cuáles eran los 27 tipos bien determinados que se forman en su planeta, e incluso lo que cada uno de ellos debía percibir en tal o cual circunstancia, cómo lo percibía y cómo reaccionaba mecánicamente ante ello. En relación con la propiedad de Seral llamada Ikriltatskakra, debes saber además que solo ella confiere a los seres la posibilidad de mantenerse dentro de los límites de todos los móviles e impulsos que en un momento dado son evocados en su presencia común, por las asociaciones surgidas de sus cerebros que ellos han escogido conscientemente como base de partida para desencadenar cualquiera de las series de impresiones ya presentes en ellos. Y solo gracias a esa capacidad puede un ser percibir todos los detalles del psiquismo de un tipo que él ha estudiado bien, y luego manifestarse a su imagen y, por así decirlo, personificarlo plenamente. Y en mi opinión, es debido a la ausencia de esa propiedad por lo que surgen la mayor parte de los malentendidos que han llevado a los seres tricerebrados del planeta Tierra que tanto te interesan a poseer un psiquismo tan extraño. Debes saber que en la presencia de todos los seres tricerebrados en general, incluida la de los seres tricerebrados contemporáneos de la Tierra, todas las impresiones nuevas se acumulan en los tres distintos cerebros en un orden llamado de parentesco, para participar luego, junto con las impresiones ya anteriormente fijadas, en las asociaciones que en esos tres cerebros evoca cualquier nueva percepción, siguiendo los impulsos centros de gravedad,
que se encuentran en ese momento en su presencia común. De este modo, querido nieto, dado que en la presencia de tus favoritos contemporáneos fluyen sin cesar 3 clases de asociaciones independientes que evocan continuamente impulsos viscerales de naturaleza diferente, y como por otra parte ellos han dejado totalmente de obtener conscientemente en su presencia los resultados cósmicos, que son los únicos que permiten a los seres tricerebrados adquirir la propiedad de ser mencionada. A causa de ello, la presencia común de cada uno de tus favoritos contemporáneos durante el proceso de su existencia se compone, por así decirlo, de 3 personalidades absolutamente distintas, que no tienen nada en común entre ellas, ni en cuanto a su naturaleza original, ni en cuanto a sus manifestaciones. De ahí esa constante particularidad de su presencia común, según la cual, si ellos, con una de las partes de su esencia, se disponen a querer una cosa, rápidamente la segunda parte desea otra muy diferente. Y finalmente, la tercera les obliga a hacer otra cosa distinta, que es justo lo contrario de lo que querían las 2 primeras. En resumen, se produce en su psiquismo lo que nuestro querido maestro Mullah Nasruddin define con la expresión batiburillo. En cuanto a las demostraciones de nuestros sabios de Babilonia, especialistas en los misterios, debo agregar que durante toda la representación, otros colegas venían sin cesar a engrosar el número de los participantes, para conformarse a diversos incidentes asociativos deliberadamente provocados. Además, cada participante, tras asumir el papel que se le había impuesto, dedicándose a realizar las percepciones y las exactas manifestaciones automáticas propias de la personalidad de un tipo que le era totalmente ajeno, debía lograr, mientras desempeñaba su papel, salir con un pretexto plausible para ir a ataviarse con la vestimenta apropiada. Si cambiaban así de traje, era para manifestarse más claramente y de manera más impresionante en los papeles que debían interpretar, y para que los demás miembros presentes del club de los adeptos del legominismo, que anotaban y escogían los elementos para los futuros misterios, fuesen capaces de saber mejor a qué atenerse y de hacer una mejor elección entre todo lo que veían. El domingo, que estaba dedicado a la música y al canto, los sabios que pertenecían al grupo de ese día ejecutaban, ya fuese con diferentes instrumentos productores de sonido o con sus propias voces, todo tipo de las llamadas melodías, y después explicaban a todos los demás sabios la forma en la cual habían plasmado en esas obras lo que querían transmitir. Se proponían también implantar esas obras en las costumbres de las diversas comunidades, con la esperanza de que las melodías de su creación, pasando de generación en generación, llegaran a los hombres de tiempos futuros, y que éstos volvieran a encontrar en ellas, tal como había sido depositado allí, el saber ya alcanzado en la tierra, y lo utilizaran para el bien de su existencia ordinaria. Antes de exponerte la manera en la que los sabios de ese grupo plasmaban esos conceptos en sus obras musicales y vocales, es necesario que te explique ciertas particularidades específicas que encierran la presencia común de todo ser, el órgano perceptor del oído. Entre esas particularidades específicas se encuentra la propiedad llamada vibroeconitanco. Como debes saber, las partes de los cerebros de todo ser, denominadas por la ciencia objetiva lodistomatículos, y algunas de las cuales son designadas por los sabios médicos de tu planeta con el nombre de ganglios nerviosos cerebrales, se forman con la cristalización de las llamadas vibraciones cristalizadas nirionosianas, las cuales surgen en general en todo ser, una vez terminada su formación, como resultado del proceso de sus diversas percepciones auditivas. Después, esos lodistomatículos, debido a la acción de vibraciones similares aún no cristalizadas, suscitan en la región correspondiente de uno u otro de sus cerebros la mencionada particularidad vibroeconitanco, o como se la llama a veces, resonancia. De acuerdo con la previsión de la gran naturaleza, estos lodistomatículos sirven en la presencia de los seres como factores que favorecen
el desencadenamiento del proceso de asociaciones en los momentos cuando cesa todo impulso surgido de su interior y cuando ninguna excitación venida de afuera llega hasta sus cerebros. En cuanto a las todavía no cristalizadas vibraciones nirio-nocianas, en general surgen y luego penetran en su presencia, ya sea a través de las llamadas cuerdas vocales existentes en las criaturas de toda especie o mediante instrumentos productores de sonido inventados por ellos. Cuando esas vibraciones procedentes de una de esas fuentes penetran en la presencia de un ser, entran en contacto con los lodistomatículos de uno u otro de sus cerebros. Entonces, de acuerdo con el funcionamiento general de todo el ser, generan el proceso de vibroeconitanco. La segunda particularidad del funcionamiento de este órgano perceptor del oído es que las vibraciones procedentes de la sucesión de los sonidos de una melodía cualquiera desencadena en general asociaciones en aquel de los tres cerebros en el cual se prolonga con más intensidad, en el momento dado, el impulso de lo que acaba de ser experimentado, y donde, en consecuencia, los impulsos suscitados por la experiencia interior ocurren en un orden automatizado. Los sabios músicos y cantores de Babilonia combinaron sus melodías de tal manera que en lugar de respetar el orden habitual automatizado, la secuencia de vibraciones de los sonidos desencadenará en los seres una serie de asociaciones y por consiguiente una serie de impulsos para sus experiencias interiores, en un orden diferente, es decir, de tal manera que al penetrar en la presencia de los seres, las vibraciones provocaran el vibroeconitanco en los lodistomatículos, no solo en el cerebro en el que predominaban en ese momento dado las asociaciones, como ocurre usualmente, sino a veces en uno, a veces en otro y a veces en el tercer cerebro. Además, determinaban la calidad, o como ellos mismos dirían, el número de vibraciones de los sonidos que debían afectar a tal o cual cerebro. Sobre qué cerebro del ser debían actuar las vibraciones destinadas a constituir tales o cuales datos, y qué nuevas percepciones podían producir esos datos generadores de nuevos resultados, era algo que ellos conocían perfectamente. A causa de las secuencias de sonidos combinadas por ellos, surgían simultáneamente en la presencia de los seres impulsos de naturaleza diversa, que provocaban diferentes sensaciones totalmente opuestas, las cuales suscitaban a su vez emociones desacostumbradas y movimientos reflejos que les eran extraños. Y de hecho, querido nieto, las secuencias de sonidos así combinadas tenían sobre todo los seres en cuya presencia penetraban una acción totalmente extraña. Incluso en mí, un ser, como ellos dirían, hecho con otro molde, surgían diferentes impulsos eserales que se sucedían en un orden desacostumbrado. Y ocurría así porque los sonidos de sus melodías, combinados en una secuencia determinada, cuando penetraban en mi presencia común, ocurría en ellos el Hartklom, o como también se dice, los diversos sonidos eran seleccionados y actuaban del mismo modo sobre los tres lodistomatículos. Como consecuencia, las asociaciones nacidas de series de impresiones semejantes, pero de naturaleza diversa, que fluían simultáneamente en mis tres cerebros independientes con la misma intensidad, suscitaban, sin embargo, en mi presencia tres impulsos de naturaleza totalmente distinta. Por ejemplo, cuando la localización de mi consciente, o como tus favoritos le llaman, mi centro pensante, generaba en mi presencia común, supongamos, un impulso de alegría, la segunda localización, o sea, mi centro emotivo, generaba en mí un impulso llamado pesar, y la tercera localización de mi cuerpo, es decir, mi centro motor, un impulso de religiosidad. Y precisamente en esos impulsos desacostumbrados, suscitados en los seres por sus melodías instrumentales y vocales, plasmaban ellos lo que deseaban transmitir. De este modo, querido nieto, supongo que todo lo que te he contado de ese famoso arte terrestre contemporáneo
bastará para hacerte comprender por qué y cómo me fue dado, durante el periodo de mi quinta estancia personal en tu planeta, ser testigo de los acontecimientos que participaron en el origen de la palabra arte, en relación a qué tema ríe esta pronunciada por primera vez durante el periodo de tus favoritos contemporáneos, designan con el término de civilización babilónica y qué sentido se le atribuyó. Te voy a hablar ahora de ciertos hechos cuyo conocimiento te permitirá representarte claramente y comprender cuán rápidamente el pensar lógico se ha deteriorado en todos los seres tricerebrados que te agradan. Así, sin la menor resistencia de su individualidad, se han dejado reducir al estado de esclavos por algunos de ellos, que son verdaderas nulidades, y quienes, como consecuencia de la pérdida definitiva del impulso divino de conciencia seral, y para sus únicos fines egoístas, han hecho de esa vana palabra arte, llegada por casualidad hasta ellos, un factor infalible de atrofia definitiva para los datos que permanecían en ellos y que les posibilitaban la adquisición del ser consciente. Cuando durante mi sexta y última estancia personal en el planeta Tierra, después de haber oído hablar en todas partes de su arte contemporáneo y de haber visto sus efectos, me hubo informado a fondo de qué se trataba, me acordé de mis amigos babilonios, de sus intenciones plenas de bondad respecto a sus descendientes lejanos, y me interesé en averiguar con detalle cada vez que la ocasión se presentaba cuáles habían sido exactamente los resultados de todo aquello de lo que yo casualmente había sido testigo, como te acabo de contar. Al participarte ahora, las impresiones, mantenidas ocultas a los extraños, que se fijaron en mi presencia común durante el transcurso de mi última estancia personal en la superficie de tu planeta, como resultado de mis percepciones conscientes del arte contemporáneo, mi yo, en el que surge con intensidad un impulso seral de pesar, cree necesario insistir en el hecho de que, de todos los fragmentos de saber ya adquiridos por los seres de la civilización babilónica, fragmentos, debo decir, muy ricos en contenido, nada llegó a los seres de la civilización contemporánea, a no ser algunas palabras vacías, desprovistas de todo significado. Y no solo no les llegó absolutamente nada de los diversos fragmentos de saber que los sabios adeptos del ecumenismo habían plasmado en irregularidades según las leyes, a la ley sagrada de Epta Paparar Shinnok, o como ellos le llamaban, ley del 7, sino que durante el tiempo que transcurrió entre esas dos civilizaciones, la ingeniosidad de Seral decayó en ellos, hasta tal punto que en nuestros días ya no conocen y no sospechan siquiera la existencia de esta ley universal.